Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Hoy es jueves y hoy vamos a analizar el tema económico porque, bueno, además que nuestros buenos amigos economistas están de manteles largos, están de fiesta. Por eso están con nosotros Alfonso Goitia, presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas. Alfonso, ¿cómo estás? Bienvenido y felicidades. Gracias, muy amable. Porque los economistas están celebrando su día, su fiesta. También está con nosotros el vicepresidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, Francisco Lazo. Bienvenido. Otro gran amigo aquí de esta casa. Un gusto estar acá de nuevo. Y por supuesto, otro gran amigo, el director, valga la redundancia, de la Dirección General de Estadísticas y Censos, Digestic, y economista distinguido de este año, Carlos Evaristo Hernández. Gracias. Bienvenido. Gracias. Bueno, la semana del profesional en ciencias y económicas es todo un acontecimiento, en el ramo de los economistas, de los estudiantes de economía, porque cada 11 de agosto está establecido por ley que pues, es el Día del Profesional en Ciencias Económicas. Así que Colpros está realizando un conjunto de seminarios de alto nivel sobre diferentes temas. Tenemos una nota que nos ha preparado nuestro jefe de prensa, Javier Mengíbar, que nos va a servir como punto de partida, ¿les parece? Para analizar un poco la semana del economista, pero también muchos temas que solo desde la óptica de ustedes se pueden ver de mejor manera. Veamos la nota. El mercado bursátil está en auge y debido a su alto nivel de competitividad y transparencia, se vuelve un aliado estratégico para el desarrollo de ambiciosos proyectos, tanto de privados como públicos. Por esa razón es que el Colegio de los Profesionales en Ciencias Económicas ha dedicado su Semana del Economista al mercado de valores. Porque es un instrumento que sirve precisamente para generar más inversiones, o sea, apoyar inversiones empresariales, de empresas privadas o de empresas públicas. En ese sentido, como queremos que este país crezca mucho más ampliamente y se desarrolle el país, este instrumento presenta todo un conjunto de mecanismos y facilidades para los inversionistas. Y la diversificación es un principio básico a la hora de colocar los recursos. Es decir, yo no voy a colocar todo mi dinero en una sola cosa, porque si lamentablemente en ese proyecto o en ese instrumento va mal, yo voy a perder todo mi capital. Entonces, a través de la diversificación se obtienen, pues se disminuye el riesgo, por supuesto, pero la bolsa se caracteriza porque los rendimientos son superiores a los instrumentos tradicionales como los bancarios. La Bolsa de Valores ha colocado recientemente en el mercado bursátil unos 750 millones de dólares. De estos, 130 millones corresponden a titularización de las municipalidades, que han encontrado en estos instrumentos el financiamiento inmediato para sus proyectos sociales. Y cada vez son más los inversionistas interesados en aplicar a esta herramienta financiera confiable. Financiar montos equivalentes a un 15% del PIB en promedio, creo que refleja el desarrollo y el aporte que la Bolsa de Valores ha venido dando al país. Hay instrumentos nuevos como son las titularizaciones, ya emisiones por más de 750 millones de dólares, y esto permite desarrollar no solo al sector público, sino que también al sector privado. En los últimos 10 años se han negociado más de 40.000 millones de dólares, lo que equivale a un promedio anual de 3.000 millones de dólares, y diariamente se colocan unos 12 millones de dólares, siendo este un mercado muy activo. Desde el punto de vista de los académicos, el mercado de valores representa una oportunidad para romper con los mecanismos conservadores que históricamente han promovido la concentración de capitales. En nuestro primer congreso de profesionales en ciencias económicas que hizo Colproce en 1972, nosotros planteamos la necesidad de una bolsa de valores porque en el país tenemos un problema y es que los capitales están demasiado concentrados y entonces se venden pero dentro de la misma familia. Entonces hay inversionistas, gente que ahorra dinero y todo lo demás y no hay a dónde colocarlo en forma rentable. Realmente, digamos, los bancos dan alguna rentabilidad pero es muy poca, mientras que la bolsa de valores puede dar, digamos, rendimientos mucho más elevados sin correr demasiados riesgos. Para tener un mejor panorama del aporte al desarrollo de los instrumentos bursátiles,
En la última década se han colocado 5.383 millones de dólares para financiar proyectos. El 61%, es decir, más de 3.000 millones, corresponden al sector público, contribuyendo a la modernización de carreteras, construcción de pasos a desnivel, renovación del aeropuerto, proyectos municipales, energéticos e hídricos, mientras que el 39% restante, que equivale a un poco más de 2.000 millones de dólares, se han invertido en el sector privado en educación y turismo, industria para exportación, créditos para la pequeña y mediana empresa, construcción de centros comerciales y financiamiento de la banca. Bueno, ahí tenemos la nota que nos preparó Javier Mengíbar, que justamente habla de ese tema que es el que alrededor del cual se desarrollan muchas de las actividades durante esta semana en Colproce. Vamos a ver, Alfonso, ¿nos podrías explicar cuál es la importancia de este día, del Día del Profesional en Ciencias Económicas, y cuál es el papel que juega el colegio? Bueno, primero que nada, felicitar a todas las economistas y los economistas del país que están, este es su día, el 11 de agosto es el día definido formal y legalmente como el Día del Economista. Entonces queremos felicitarles de parte del Colproce. Ahora, precisamente la idea del Colproce es articular lo más que se pueda al sector gremial de profesionales en las ciencias económicas, que este sector de profesionales puedan contribuir de mejor manera al desarrollo del país, o sea, a través, obviamente, de una instancia que es el Colproce, donde se pueda desarrollar una serie de actividades que permita aportar, digamos, a las necesidades del país. En una perspectiva general tenemos, por ejemplo, que el Colproce desarrolla, obviamente, investigaciones, análisis de la realidad, y genera propuestas alternativas, en todo caso, sobre los distintos tópicos, problemas y realidades que se presentan en el país. Y esos estudios, perdón, son referentes para el país, ¿no? Exactamente. Entonces, un poco de esta cosa se hace llegar, obviamente, a las instancias pertinentes para que los consideren, ¿no? O sea, y veamos si es factible que puedan aplicar. Entonces, hay un trabajo en esa línea, pero también el Colproce tiene también como objetivo, obviamente, fortalecer el gremio de profesionales, que al mismo tiempo también capacitar a este gremio, a los profesionales, para que desarrollen mayores actitudes, mejores prácticas, técnicas y todo eso en el ámbito económico, ¿no? Entonces, y también apoyar a otros sectores que quieran conocer y manejar elementos de economía, estudiantes, maestros, etcétera, etcétera, o aún sectores como medios de comunicación también conozcan un poco cómo se maneja la temática económica. Entonces, en ese sentido, hay una dinámica muy activa en el colegio en torno a estos aspectos de investigación, propuestas, poner posición sobre los distintos temas que están en la coyuntura del país, que es importante, ¿no? O sea, aquí se debate mucho, la economía ahorita es un eje central de la discusión en el país en este momento. Entonces hay que poner posición y hay que plantear cuál es, desde el marco profesional de los economistas del Colproce, cuál es la posición al respecto de temas como salario mínimo, temas fiscales, temas productivos, etcétera, inversiones, todos esos aspectos, ¿no? Y es fundamental tener la opinión de los profesionales, porque son temas muchas veces complejísimos, que muchas veces algunos sectores los quieren interpretar de manera maniqueísta o manipulándolos, diciendo medias verdades, medias mentiras, o solo ocupando un par de datos para explicar la realidad cuando es tan compleja, ¿no? Es fundamental contar con la opinión, con la perspectiva de los profesionales de las ciencias económicas, ¿no? Sí, exactamente. O sea, nosotros creemos que es importante eso, porque los profesionales en ciencias económicas obviamente pueden aportar desde sus capacidades técnicas, desde su formación, obviamente a descifrar de mejor manera los problemas. Exacto. Y buscar salidas, ¿no? Entonces, ese es un poco el esfuerzo que intentamos hacer en este marco, y este tema, o lo que estamos haciendo en esta Semana del Economista, es parte de eso, ¿no? Yo estuve a punto de ser economista. Imagínense. Ya ves, me había ganado un premio. Más competencia. No, hice un año en la Facultad de Economía antes de estudiar periodismo. Bien. Ahí por esos azares de aquello que la primera opción y la segunda opción, cuando uno entra a estudiar a la Universidad de El Salvador,
Pero bien, ahí conocí gente maravillosa como Angelita, por ejemplo, Claro, que me dio la excelente cátedra de persona. economía. Paquito, ¿cómo se llamaba Paquito? Había un profesor que lo queríamos mucho también en la universidad. Pero bien, vamos a ver, Francisco, ¿en qué consiste la Semana del Profesional en Ciencias Económicas y qué actividades tienen programadas para este año? Bueno, en la nota se destacó de que la semana está referida al mercado de valores. Hay un tema, mejor dicho, de muy poca divulgación. Pocos conocen sobre qué implica el mercado de valores. Hay temores, hay desconocimiento, y precisamente desde hace unos 4 o 5 meses venimos trabajando en esta Semana del Economista con el tema del mercado de valores, que es un instrumento de financiamiento para el desarrollo. Yo soy franco, no conocía a profundidad de esto, tampoco puedo considerarme un conocedor de esto, pero todas las discusiones que hemos tenido con la gente de la Bolsa de Valores, de la Bolsa de Productos y Servicios, de corredores, de la Superintendencia del Sistema Financiero, del Banco Central de Reserva, hemos ido adentrándonos en qué es esta temática. Y uno de los puntos fundamentales que tenemos dentro de la Semana del Economista es conozcamos qué es el mercado bursátil. No se le tenga miedo, tiene riesgos, indiscutiblemente, pero también puede asegurarnos inversiones. Y ahí nos quitaríamos aquellos que tienen algún ahorro en una cuenta, poderse considerar ya inversionistas. Y lo único que tienen que llegar es a una corredora y decir, miren, poco dinero, $50, $100, yo quiero invertir en la bolsa de valores. ¿Tan accesible es? Digo, Sí. Se está digo, moviendo. como uno no conoce, puede perfectamente, y es natural que tenga ese temor, pero Sí. yo no me imaginé que fuera tan accesible. Digo, con tan poco dinero se puede uno meter al ruedo, como decimos. Pues eso es de lo que yo conocí también. Yo creía que ahí había que llegar con millones. El fajo de billete. Sí. No, si es con poco dinero. Entonces uno llega a una corredora de bolsa y le dice, yo quiero invertir en fondos de inversión, que es una cartera de diversas actividades donde se coloca el dinero y que garantizan rentabilidad. Rentabilidad que es mayor que ese 0.25 que están ganando las cuentas de ahorro en este momento. Hoy no se gana nada en el banco. 0.25, si uno coloca $100 en el 1 de enero, uno sabrá que a final de año tendrá... 102. No, eso sería el 2%. 25 centavos. 25 centavos de dólar por cada Eso es verdad. $100. Sí, es decir, es ridículo, pues. Y en la bolsa de valores uno puede estar obteniendo rentabilidades de 5 o 7%. Si uno elige una buena corredora al respecto. Yo lo digo, con 10, 15, $20 uno puede experimentar. Y esos son de los elementos que nosotros estamos dando a conocer con esta Semana del Economista, con la temática de decir, miren, con poco se puede ser uno partícipe del mecanismo bursátil. Y uno puede estar obteniendo rentabilidad. Y además se cambia el concepto de ser ahorrista a inversionista, que es el otro elemento fundamental. Ya puede poner usted su tarjeta de presentación, inversionista. Exacto. Con $10 que tengo. Digo. Sí, porque no voy a estar No estaría mintiendo. mintiendo. No estaría mintiendo, ¿no? Claro, si uno se compara con otros que llevan dinero, ahí uno queda en total desventaja, ¿no? Pero Claro. creo que es un instrumento que compite también con el sistema bancario en términos de financiamiento de proyectos de inversión privados, públicos, de todo, e incluso comprar acciones de empresas.
Yo no sabía, pero que hay empresas internacionales que traen poco acá y lo colocan. Microsoft, IBM, uno puede comprar. Atomizan en Sí. diversas bolsas. Sí, sí. Las grandes Uno puede inversiones. comprar acciones aquí de esas empresas que uno dice son tan grandes que uno no ni a la puerta puede entrar, ¿no? Pero a través del mecanismo bursátil de la bolsa de valores uno puede acceder a ello. Y eso es la ventaja de las sociedades que democratizan la participación accionaria, y hay participantes minoritarios, hay participantes también mayoritarios, pero uno puede ya ir accediendo a eso e ir rompiendo tabúes de qué significa eso. El gobierno está utilizando bastante los fondos de titularización, CEPA, FOVIAL, las alcaldías lo están haciendo también. Con las titularizaciones. Las titularizaciones, que también es un mecanismo que se logra a través de la bolsa de valores. Es decir, Ahora, Francisco, me gustaría que profundizáramos en el segundo bloque más este tema, pero antes quiero preguntarle al licenciado Hernández, Carlos Evaristo, ¿cómo valora la trayectoria y el aporte del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, el aporte al país? Eso indudablemente, pido disculpas por la ronquera, pero es indudable el aporte que el Colprose le ha hecho al país. Eso es, y además el Colprose es una necesidad histórica para nosotros los economistas, no solo como gremio, sino también por su aportación científica, teórica. Por ejemplo, el relevar el problema de la bolsa de valores creo que es bien importante, porque eso nos pone a examinar el problema de la bolsa de valores. Tal vez ya entrando en una valoración sobre la bolsa de valores. Sobre el estado actual de la bolsa de valores. Sí, o por lo menos sobre sus fundamentos, porque hay aspectos que deben recordarse. La economía es una ciencia, y una ciencia descubre leyes que ocurren independientemente de la voluntad de las personas, de los partidos políticos, de los dirigentes políticos. Son leyes. Es como la ley de la gravedad. Se atrae al centro de la Tierra y las cosas caen. Así ves la economía también. La economía tiene varias leyes. La división del trabajo, la producción mercantil, que crea el intercambio mercantil, crea el dinero. Y el dinero tiene su punto de partida y su punto de llegada. En una sociedad capitalista, el punto de partida es al mismo tiempo el punto de llegada del capitalismo, y se recicla. Y conforme eso avanza, se van creando nuevas instituciones que son necesarias para que siga funcionando eso. Una de ellas, la más avanzada, es la bolsa de valores. Tiene ciertas características la bolsa de valores. Ahí el capital individual se despersonaliza más. O sea, ya las empresas ahí prácticamente no son familiares. Ahí no hay nombres. No hay nombres. Hay números. No. Es el caso de la muchachita salvadoreña que hizo dinero haciendo juguetitos para niños, y un tipo vio el talento de ella y ella hizo mucho dinero, y le preguntaron: ¿tú qué piensas hacer con ese dinero que tienes? No, voy a invertir en acciones de la General Motors, y en efecto lo hizo. Entonces ella es una accionista de la General Motors, claro. Haciendo manualidades, digamos, juguetes artesanales. Sí, en la noticia que yo leí, ella es una anécdota bien interesante. El señor dueño de esa empresa, vivía en un edificio en donde quería meter un sofá, un mueble, y no podía. El papá de la muchachita se bajó a ayudarle, y entre los dos no tenían idea de cómo meter el mueble en el sofá. Bajó la niña, y la niña le dijo: miren, ¿y por qué no hacen esto? Y en efecto le funcionó. El dueño de la empresa se fijó en ella. En la creatividad que tuvo. ¿Qué creatividad tiene esta niña? Y entonces la niña inventó hacerle juguetes a los niños de almohadas. El niño podía hacer un juguete para dormir con el muñequito, y así hizo mucho dinero ella, y el señor también. Ella hizo dinero, y su idea era convertirse en una corredora, en una accionista de la empresa.
país es muy normal. Ahora, ¿cómo mantiene el dominio del capital financiero en ese tipo de empresas? La gran cantidad de inversionistas pequeños no tiene el poder que tienen los inversionistas fuertes agrupados. Las gran decisión las siguen tomando ellos. Las siguen tomando ellos. La teoría en eso es que si dominas el 30% de acciones de una empresa, dominas la empresa. Y utilizas a los otros y les das su ganancia a los otros. Claro. Pero el dominio de la empresa, ¿quién decide cómo se conforma la junta directiva de la empresa? Son los accionistas que dominan el 30% de la empresa. Ellos tienen la capacidad de reunirse en cualquier parte del mundo, no cualquiera lo tiene. Tienen sus aviones privados, sus islas privadas, y se reúnen y deciden qué van a hacer con la empresa, y ponen los directivos y todo eso. Entonces es una forma que también hay que cuidarla en términos de concentración del capital, porque así como puede servir para democratizar el capital en alguna medida, también puede servir para concentrarlo. De eso me gustaría que habláramos cuando regresemos de la pausa, porque me están pidiendo que pues le demos a la gente los importantes mensajes que tenemos. Ya regresamos, estamos con los amigos economistas. Hoy es el día dedicado a los profesionales en ciencias económicas. Ya regresamos. Gracias amigos y amigas por continuar en sintonía de Gente de Opiniones. Seguimos conversando con tres buenos amigos: Alfonso Goitia, presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas; Francisco Lazo, vicepresidente; y Carlos Evaristo Hernández, director de la Digestic. Alfonso, me queda claro, y creo que a la ciudadanía le queda claro desde el primer bloque, por qué fue que se escogió el tema en cuestión de la Bolsa de Valores. Ahora, ¿cuál es el estado o qué tanto impacto tiene en este momento la Bolsa de Valores en la economía salvadoreña? No, precisamente ustedes mostraban a través del spot que hicieron la importancia que ha tenido ahora en la economía. De hecho, la Bolsa de Valores y todo el mercado de valores en general aporta más de 3.000 millones de dólares. O sea, hay transacciones, hay actividades de compra y venta de títulos valores por alrededor de más de 3.000 millones de dólares. Eso representa más o menos lo que decían, alrededor del 15% del Producto Interno Bruto. ¿Ya? O sea que están moviendo esa cantidad es la que se mueve diariamente. Exacto, o sea, entre se mueve compras durante y un ventas. año, ¿no? Pero se mueve. Entonces estás hablando de cantidades de dinero que se están colocando en acciones de empresas en el marco de la titularización de valores para las inversiones del Estado, de las empresas del Estado, y también ahí se juegan también hasta los bonos, se juegan ahí, los bonos que coloca el Estado, etcétera, etcétera. Ahí hay cantidad de cosas que se pueden comprar. Como ya se señalaba, es un mecanismo de ahorro, pero al final también es un mecanismo de inversión. O sea, lo que tú estás trasladando son fondos para que el sector público, el sector privado invierta. Y en el marco de lo que este país necesita, que es mayor inversión para generar más crecimiento económico y con expectativas de que eso posibilite más empleo y desarrollo en el país, o sea, ese instrumento se convierte en un instrumento valioso, ¿ya? Importante. Tal vez para que la ciudadanía nos entienda ya esta parte más macro, por ejemplo, me gustaría que nos explicaras cómo ha funcionado, por ejemplo, lo de la titularización que hizo Fovial, por ejemplo. No, normalmente, digamos, en este caso, el Fovial es la casa emisora, ¿no? O sea, ellos quieren emitir títulos valores, ¿no? Por X cantidad. Porque necesitan, necesitan financiamiento. 100 millones, ¿no? Listo. Entonces necesitan 100 millones, entonces emiten acciones o títulos valores por esa cantidad. Ahora, eso pasa a las instancias de clasificación y de evaluación de ese título valor que quiere emitir el Fovial. Entonces lo revisan, analizan, clasifican, establecen su categoría y establecen si tiene la capacidad de tener ese valor. Una vez que se ha establecido que es así, eso se registra a partir de la Superintendencia del Sistema Financiero con la instancia que tiene ahí, que es la Superintendencia Adjunta de Valores. Entonces se establece su registro
Ya una vez registrado, entonces ya eso va a la bolsa de valores. O sea, la casa corredora certifica, establece las características de ese título de valor, la superintendencia lo registra y le da, digamos, el visto bueno, y luego pasa a la bolsa de valores para que se venda. Y se colocan. Entonces ahí van los accionistas, los que quieran comprar, ¿no? Que pueden ser otras empresas, pueden ser personas, etcétera. Compran las acciones, entonces acumulas con esa titularización los 100 millones. Y obviamente te dan los 100 millones para que tú puedas desarrollar tu actividad, que digamos es construir infraestructura de caminos, puentes, mejorar determinado tipo de infraestructura logística. Entonces, hay todo un proceso donde también entran las instancias que te aseguran el riesgo, porque también tienes que tener claro de que no hay que eliminar de alguna manera el riesgo de esos títulos. Esa era mi siguiente pregunta, Francisco. ¿Quién vigila? Porque lo que nos acaba de relatar Alfonso, me imagino que implica que ahí deben haber alguien que vigile y que garantice que esas inversiones pues tengan, pues que no vayan a haber fraudes, por ejemplo. Hay dos instancias públicas detrás de esto. Una es la Superintendencia del Sistema Financiero, que supervisa, está el Banco Central de Reserva, que regula las operaciones también, y estas son las que dan en cierta medida garantías de que si alguien compra o aporta para la adquisición de las titularizaciones, va a tener garantía de que su dinero no lo va a perder. Y después están las clasificadoras de riesgo que dicen, miren, CEPA, la Alcaldía de San Salvador o el Fovial, tienen recursos, tienen un flujo diario, un flujo anual, un flujo mensual, en donde sí me garantiza de que se va a poder pagar, a solventar el compromiso que se está adquiriendo. Y aquí hay un elemento importante en esto. Cuando se titulariza la institución que lo hace, compromete los recursos y dice, miren, el Fovial, de los 70 millones de dólares anuales que yo recibo, ustedes van a recibir automáticamente la parte que corresponde a la cuota para la titularización, en términos de pago de interés y de abono a principal, al capital. Y la instancia, la empresa, o mejor dicho, Fovial, CEPA, Alcaldía de San Salvador, lo que sea, no tiene que estar emitiendo cheques, sino que automáticamente hay un mecanismo de cobro o de pago, mejor dicho, de esto, lo cual garantiza que se va a estar solventando. Que esa puede ser la preocupación de alguien, ¿verdad? Si invierto, ¿cómo me garantiza? Sí, conozco el caso de CEPA. CEPA se titularizó hace un par de años para recarpeteo y unas ampliaciones. ¿Qué es lo que se hizo ahí? Miren. En el aeropuerto. Sí, en el aeropuerto. Los ingresos que se obtienen de Avianca son el soporte para pagar esto. No todo, pero sí el 20% o 30%, lo que se estipule es lo que automáticamente pasa para estar cumpliendo los compromisos. Se titularizó otra parte a principios de este año y el compromiso ahora es, miren, son los ingresos que, por decir algo, que se obtienen por American, que se obtienen por Delta, una parte de eso es lo que va a estar garantizando el pago. Es decir, hay garantías para quien invierte en estas titularizaciones de que su dinero no va a fondo perdido, sino que hay garantías de que va a recuperar lo invertido, además de una tasa de interés, que es la ganancia que estaría obteniendo en este caso el inversionista. Es decir, hay mecanismos de garantía al respecto. No son instrumentos tan sueltos, digamos. A ese punto quería entrar, licenciado Hernández. ¿Cómo y quién establece qué tanto el Estado puede hacer uso de este mecanismo?
Bueno, yo creo que es un principio, un planteamiento básico, el problema del Estado y el mercado. Hay que arrancar un poco de eso. El mercado en su desarrollo lleva al predominio del capital financiero. En principio el dinero es un instrumento del intercambio mercantil, pero en todo el ciclo y en todo el proceso, al final se convierte en el rector del funcionamiento del sistema. Entonces el capital financiero es concentrado. Por ejemplo, hay una potencia como Estados Unidos está dominada por 4 grupos financieros nada más. Y tienen bien dividido el país prácticamente. El Banco de América en el oeste, Citibank, Citigroup, JP Morgan en el este y el Mellon Bank. Una economía tan grande está segmentada así. Es altamente concentrada. Lo que pasa es que ellos tienen un índice de Gini superior al que tiene El Salvador. Es mucho más concentrada. Lo único que los niveles de retribución de su fuerza de trabajo son mejores. Pues allá en Estados Unidos una persona gana, hipotetizando, unos $8 la hora, digamos, redondeando. Aquí $8 el día. Entonces, hay una diferencia sensible en eso. Entonces es una economía que funciona con un alto nivel. Por eso es que el nivel de pobreza no se mide por el índice de Gini, que mide el nivel de concentración. Y esos grupos financieros internacionales dominan el mundo prácticamente. Cuando, por ejemplo, los indignados en España dicen que el 1% de la población está dominando al 99% de la población, eso es cierto. Así es. Entonces ellos tienen esos mecanismos tan potentes, por ejemplo, que en Estados Unidos la Reserva Federal, el Banco Central de ellos, es privado al final. No es un organismo del Estado puramente. Entonces hay múltiples mecanismos para que el capital financiero ejerza un poder sobre el Estado. El mercado ejerciendo su poder sobre el Estado. Y ese es un problema que todo Estado, en su interioridad política, con las dos posiciones antagónicas que normalmente hay, la que defiende los intereses de los ricos, del capital financiero, y la que defiende los intereses de los pobres, de los indignados, entran en colisión, en choque, o en negociación, como es el caso de cómo se resolvió nuestro conflicto armado. Pero ese es un problema presente. O sea, el problema de la democracia o la dictadura al interior de la bolsa de valores es un problema que está presente. En el fondo, en la médula del asunto está eso. Entonces, claro, yo pienso que los que tenemos una opinión democrática de lo que debe ser una sociedad más justa socialmente, bueno, vamos a propiciar y vamos a luchar porque un instrumento tan importante como la bolsa de valores, claro, esté en función, esté en función, exactamente, tú lo vas a decir. En función del bienestar común, ¿no? Correcto, esa es la lucha. Porque si tú dejas suelto eso, se convierte en un instrumento de concentración y que al final lo que hace eso es agudizar conflictos sociales a largo plazo. Perfecto. Tengo que hacer otra pausa. Tengo aquí a la compañera que me está indicando que tenemos más e importantes mensajes para la ciudadanía. Ya venimos, estamos hablando de nuestra economía y de un instrumento como es el mercado bursátil. Muchas gracias, amigos y amigas, por seguir en sintonía de Gente de Opiniones. Estamos hablando con nuestros amigos economistas. Alfonso, ¿qué tan recomendable es, luego de escuchar estas opiniones tuyas, y de acuerdo a cómo han sido las experiencias que el país ha tenido en el mercado bursátil, con estas emisiones de bonos, de titularizaciones, por ejemplo, qué tan importante puede ser en momentos como el que estamos viviendo, en que se necesitan inversiones y se necesita financiamiento sobre todo para los programas sociales y obras de desarrollo social? Claro, precisamente este tema de la titularización como mecanismo o instrumento para obtener recursos y luego invertir es relativamente nuevo. O sea, la ley misma no debe tener sus 8 años, 10 años, más o menos. Muy reciente. Muy reciente, que
ha posibilitado ahora sí a las instancias del Estado y las municipalidades obtener recursos para sus inversiones. De hecho, mucho de la cantidad de inversión que se hace, de inversión pública, una buena parte viene de estos fondos de titularización. Aún hemos resuelto algunos litigios con estos fondos, por ejemplo, el tema de la Enel, ¿no? Se resolvió a través de la titularización. De la geotermia, ¿verdad? De la geotermia, exactamente. Entonces se titularizó alrededor de $300 millones o 280. Se titulariza sobre la base de los ingresos que obtiene la GEO, ya bajo control propio del Estado ahora, o de la CEL, ¿no? Claro, la CEL es del Estado. Entonces, claro, en esa perspectiva, resolviste un litigio, pero al mismo tiempo obtuviste recursos para ya tener el control de tu patrimonio como Estado. Instancias como CEPA han mejorado, han ampliado, están en ese proceso de ampliación, por ejemplo, el aeropuerto en este momento a través de titularización. ANDA también ha titularizado precisamente para mejorar su infraestructura, que es un servicio público importante, ¿ya? Ante la negativa, por ejemplo, de la oposición política en este país de aprobar un préstamo que sirve para mejorar la central de Las Pavas, que es la generadora de agua potable para la ciudad, o sea, él tiene que recurrir entonces a fondos de titularización, ¿eh? O sea, es absurdo, pero realmente ante esos problemas la titularización se convierte en un instrumento valioso, digamos, para resolver necesidades. El Fovial, toda esta dinámica que ha desarrollado de toda esta infraestructura en la ciudad y fuera de la ciudad, toda esa infraestructura viene buena parte también de titularización. Entonces, estás viendo en esa perspectiva de que sí hay condiciones, ¿no?, de utilizar este instrumento para mejoras que al final sirven a la población, porque es infraestructura que sirve a la población en términos de aeropuertos, puertos, generación de energía eléctrica, etcétera, etcétera. Alfonso, tengo poco tiempo. Francisco, ¿significa esto que es una buena herramienta para, sobre todo para países como el nuestro? Digo, la dolarización y tantas situaciones que nos hacen tener un margen de maniobra limitadísimo. Efectivamente, y un elemento importante es que compite con el sistema bancario. El sistema bancario en este momento está creciendo, otorgando crédito para consumo, y El Salvador ya no necesita consumir más, si consumimos más de lo que producimos. Necesitamos ahora invertir más, tenemos que tener una formación bruta de capital fijo, término que utilizamos los economistas por decir inversión, y la bolsa de valores es un instrumento para inversión. Eso es un elemento fundamental que tenemos. Por lo tanto, el sistema bancario ve con recelo la competencia que le hace el mercado bursátil, porque ellos están en una apuesta que no es la que necesita el país, mientras que los fondos que se obtienen a través del mercado bursátil de la bolsa de valores tienen un propósito definido de incrementar la inversión pública y privada. Eso es un elemento fundamental, y nuestro país lo que necesita, nuestra economía, es invertir más y dejar de consumir menos. Esto lo estoy hablando yo en términos macroeconómicos, no es que cada uno va a decir, miren, yo voy a dejar de consumir, si antes consumía $1 de tortilla y voy a consumir 50 centavos de tortilla. No se trata de eso, eso es visto microeconómicamente, pero necesitamos analizarlo todo esto macroeconómicamente en el sentido de reducir buena parte de ese componente importado que estamos teniendo del consumo y trasladar recursos a la producción nacional interna a través de inversión. Pero por ejemplo pudiera aplicarse, las remesas familiares. Una familia recibe una cantidad importante en concepto de remesa, en lugar de ocuparlo para consumir, que si para comida, que para zapatos, que para electrodomésticos, por ejemplo, un porcentaje pudiera destinarlo efectivamente a la bolsa de valores. Ese es un mecanismo que todavía no se está promocionando, pero debería de hacerse, que nuestros hermanos que están afuera, en Estados Unidos básicamente, vean a la bolsa de valores un instrumento de inversión y la rentabilidad
que les esté llegando a los que antes les enviaban el 100% de la remesa y ahora la rentabilidad, y ellos van a tener ya un fondo de inversión. Eso es un elemento clave. Ahí has puesto un punto fundamental que debemos de ir avanzando y que ha salido en esta semana, es decir, aprovechar esos recursos que tienen nuestros hermanos allá para dinamizar la economía a través de operaciones en la bolsa de valores. Ahora, licenciado Hernández, ¿eso podría tener un impacto importante en la economía del país? Si lográramos hacer esa, porque me imagino que requiere un cambio de mentalidad, ¿no? Sí, la opinión que yo tengo en eso es que es necesaria la intervención consecuente del Estado y darle, digamos, un contenido de defensa de los intereses de los pobres y de la justicia social. Porque el problema con las bolsas de valores no es que sean antagónicas al sistema bancario, comercial. En todas partes del mundo, las principales agencias corredoras de bolsa, por ejemplo, son apéndices de los bancos. Igual que las AFPs en algún momento, ¿no? Igual que las AFPs, son apéndices de los bancos. O sea, el capital financiero, el capital financiero uno lo ve en abstracto, ¿verdad? Pero son personas hechas capital. Son personas que piensan simplemente como inversionistas, como capitales. Son personas desde ese punto de vista alienadas, porque ellos son dinero. Entonces su funcionamiento es eso, es mantener y desarrollar ese poder. Y lo hacen sobre esa base. Por eso es que el instrumento, la bolsa de valores, es el instrumento más avanzado del capitalismo. Una sociedad capitalista se mide por el nivel de avance que tiene en su bolsa de valores. El caso de los Estados Unidos. Esa bolsa de valores les determina a ellos cuando hay crisis y cuando no. El pánico financiero Un termómetro. Es un termómetro y fundamental. Y tienen diversas formas de ir midiendo cómo va eso. Ellos tienen concentradas, creo que a 150 grandes empresas que producen prácticamente el 80% de lo que ese gran país consume. Y ahí negocian sus acciones y todas. Y el termómetro de cómo están las acciones de ellos les dice cómo va su economía. Licenciado Hernández, lastimosamente el tiempo no me queda más que para, bueno, aquí Alfonso me había pedido el tiempo para saludar a algunos de los agremiados que han sido galardonados durante esta jornada. Exactamente. Queríamos felicitar, por ejemplo, al doctor Rafael Pleites, que ha sido nombrado Economista del Año. Aquí tenemos a Carlos Evaristo Hernández, que dirige una de las instituciones, o la institución más importante en la generación de estadísticas que luego sirven para la política pública, que es la DIGESTI. Es un economista con mucha trayectoria. También tenemos otras economistas distinguidas, que es la presidenta del Banco de Desarrollo de El Salvador, Bandesal, que es Mélida Mancilla, y la licenciada Ana Ruy Hidalgo, que es investigadora y docente de la Universidad José Matías Delgado. Y como economistas investigadores tenemos a César Alvarado, que es un economista investigador del Banco Central, y Marilena Rivera, que es una economista también investigadora de la Fundación Guillermo Monolungo. Entonces a todos ellos felicitarlos y esperamos que mañana celebremos ahí en el colegio la fiesta y la premiación. Y la Semana del Economista se ha nominado a Roberto Marquesini, que es un economista ya de larga trayectoria y que ha aportado mucho al gremio de profesionales de ciencias económicas. Francisco, tu saludo a los pues economistas. a todos los colegas, felicidades en este día. Recordémonos también que el colegio ya tiene 59 años de existencia y necesitamos fortalecerlo. Y hago un llamado a todos los colegas que nos están escuchando esta noche a que se acerquen al colegio, que se afilien y fortalezcamos el gremio. Entre más unidos estemos, seremos más fuertes y tendremos mayor capacidad de proponer y de ser escuchados. Y si somos escuchados, vamos a tener cada vez mayor incidencia y los economistas tenemos una parte clave en el desempeño futuro, presente de esta sociedad.
Carlos Evaristo Hernández, ¿cómo recibe este reconocimiento? Bueno, con mucho agradecimiento. Yo por la ciencia económica siento que fue una de las, quizá la mejor decisión de mi vida profesional. La ciencia económica es eso, es una ciencia, y es la ciencia, yo diría que es la ciencia de las ciencias sociales, porque los intereses económicos, conocer cómo se desenvuelve eso, es el factor determinante para entender todo lo demás. Así como son tus intereses económicos, así es tu psicología. Así como son tus intereses y tus posesiones económicas, así es tu pensamiento político, así es tu vida social, así es la colonia donde vives. Entonces, es determinante entender eso, y determinante entender eso para entender por qué la sociedad tiene fases de conflicto y de consenso social. Bueno, realmente esto ha sido una cátedra. Yo no puedo hacer menos que agradecerles y felicitarles. Gracias. Y unirme también al llamado de afiliación que hace Francisco, porque definitivamente que la unidad hace fuertes a los gremios, ¿no? Así es. Así que felicidades a todos y que disfruten. Gracias. Muchas gracias a los tres. Gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, gracias por estar ahí al otro lado de esta maravilla que se llama televisión y por la paciencia que nos han tenido. Pasen buenas noches.